Que la paz del Señor Jesús, el Cristo, sea con todos. Yo soy Coltrick Alpius. Empecemos. La pregunta es, ¿existen los profetas hoy en día, sí o no? Y antes de empezar, vamos a definir qué es un profeta de Dios, para saber de qué estamos hablando. ¿Qué es un profeta de Dios? Un profeta de Dios es una persona elegida por Dios para transmitir un mensaje de parte del mismo Dios. Normalmente, los mensajes de parte de Dios se tratan de tres cosas. Número 1. Son mensajes de recomendaciones que se tienen que acatar. Número 2. Son mensajes de advertencias. Y número 3. Son mensajes para hacerle saber a un pueblo y a los seres humanos de algún acontecimiento futuro de parte de Dios. Aunque también, Dios usa a los profetas, en ocasiones como instrumentos, para hacer milagros, prodigios, y sanidades. Pero la función principal de un profeta es comunicar el mensaje que viene de parte de Dios a los hombres. Y otra cosa, muy importante, que tú tienes que saber, es que escrito está, que si un profeta declara una palabra, o una profecía, diciendo que es de parte de Dios, y no se cumple la profecía, ese profeta es falso. Ese profeta es falso, y Dios nunca habló a través de él, y en la antigüedad, a estos falsos profetas, los mataban. Porque osaban usar el nombre de Dios falsamente. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 18, del versículo 18 al 21. Y ya que ahora tú sabes lo que es un profeta, lo primero que hay que aclarar y entender es que hay dos tipos de profetas. Número 1. Los profetas de la antigüedad, que fueron escogidos por Dios para darle cumplimiento a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios, a la que hoy en día le dicen la Biblia. Estos profetas quedaron registrados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única y más grande revelación que tiene la raza humana para guiarse y así hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, es el manual de vida que tiene la humanidad para poder agradar a Dios y salvar su alma. Y lo que tú tienes que saber es que las sagradas escrituras están conformadas de los 10 mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y también está conformada del caminar y los hechos registrados de los profetas de Dios, de los reyes de Israel, y de los hechos del Señor Jesucristo y sus apóstoles y Pablo. Y luego de ellos, las sagradas escrituras fueron selladas por el mismo Dios. Y es por eso que nadie le puede añadir a las escrituras de Dios, ni quitarle tampoco la revelación de las sagradas escrituras. Dios escogió a sus profetas, desde el profeta Noé hasta Jesucristo, el Mesías de Dios. Y ya nadie más puede añadirle ni quitarle a las sagradas escrituras. Porque Dios ya las selló. La palabra de Dios está sellada, y fue sellada por el mismo Dios. Por eso es que la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella y seguirla. Así que, la Biblia es la guía del hombre para alcanzar la salvación. La Biblia es la guía del ser humano en la tierra. Y la palabra de Dios ya está sellada, fue sellada por el mismo Dios. Esto quiere decir que ningún otro profeta que venga o se levante en estos días no puede, ni tiene ninguna participación para cambiar la revelación y doctrina de Dios. Esto quiere decir que en cuanto a la doctrina de la revelación de Dios, ya ningún profeta puede venir con algo nuevo. Hoy en día, ya no podemos, ni debemos hacer caso a ningún profeta que venga con una revelación nueva de parte de Dios. A menos que lo que diga el profeta esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. O de lo contrario, ese profeta es un falso profeta, y hay que rechazarlo de inmediato, y descartarlo. Porque ya fue revelada toda la revelación doctrinal que necesitamos, la palabra de Dios, la Biblia. Y a ella es que debemos seguir y obedecer. Y por más profeta que usted crea que es, no será registrado, ni añadido, a la palabra de Dios. Ni al Viejo Testamento, ni al Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios ya está sellada, y no se le puede poner, ni quitar. Porque todo lo que tenía que ser revelado, ya fue revelado. Y está escrito en la palabra de Dios.
Así que, si viene alguien, diciendo que Dios le reveló algo, dígale con toda la base bíblica, y con toda propiedad, que ya todo, fue revelado. Por los profetas, por Jesucristo, y por los apóstoles, y que ya no hay más nada, que registrar en la Biblia. Porque la Biblia fue sellada por Dios. Eso quiere decir, que debemos de basarnos, en lo que los profetas de la antigüedad, los apóstoles, y el mismo Jesucristo dijeron, y declararon. Ya que tanto los profetas, Jesucristo, y los apóstoles, son el resultado de la doctrina y enseñanzas que debemos seguir. Porque esas enseñanzas, son la misma voluntad de Dios. Y ni los profetas, ni Jesucristo, ni los apóstoles, se contradicen. Todos, hablan de lo mismo, que Jesucristo, es el Mesías. Y que tenemos, y debemos, seguir las enseñanzas del Mesías, Jesucristo. Y para que me entiendas mejor, los profetas, profetizaron, y hablaron, de que Dios enviaría, a un Mesías, para salvar a su pueblo, Israel, de sus pecados. Los profetas, se murieron todos, pero lo que ellos profetizaron, se cumplió. El Mesías llegó. El Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo, buscó a 12 hombres judíos, para adoctrinarlos, y enseñarles la doctrina del Evangelio. Así que, Jesucristo los preparó, y les dijo, que lo que aprendieron de él, lo prediquen, y enseñen, y que también preparen a otros, para que sigan enseñando. Y aconteció, que a Jesucristo lo mataron, los romanos. Pero él, resucitó, al tercer día. Y después, se fue, a los cielos, pero antes de irse, les recuerda a sus 12 discípulos, que sigan predicando, y enseñando a otras personas. Para que se conviertan a él, y que prediquen, y enseñen hasta que él regrese, a juzgar a vivos, y a muertos. Y luego los apóstoles, son los que quedan en la tierra, predicando y enseñando, el Evangelio a otros. Y en toda la vida que los apóstoles vivieron predicando, y enseñando, nunca apareció un profeta. Para revelarles algo, ni a los 12 apóstoles, ni al apóstol Pablo. Nunca apareció un profeta, a darles una nueva revelación, acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quieres tú, saber por qué? Bueno, eso es muy sencillo de explicar, es porque el Evangelio es, de Jesucristo. Y por eso es que estando él, en la tierra con los apóstoles, él mismo les enseñó todo lo que ellos necesitaban saber. Entonces, no había necesidad de que se le enviara otro profeta. Y es por eso, que el Señor Jesucristo dijo y declaró, que los profetas, llegaban hasta Juan. O sea, hasta Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista era el último de los profetas. Como está escrito, en Mateo capítulo 11, verso 13. Y que ya, no vendrían más profetas, porque Jesucristo era, el que culminaría todo, toda la obra maestra de Dios. El plan divino de Dios. Y ya, no se necesitaba a nadie más. Porque ellos, tenían al profeta de profetas, al Señor de señores, y al Maestro de maestros. Nuestro Señor Jesucristo. El dueño de la doctrina, el dueño de la fe. El dueño del Evangelio. Y por eso es que lleva su nombre. El Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea de Dios por siempre. Es por eso, que el mismo Jesucristo le apareció al apóstol Pablo. Para adoctrinarlo a él personalmente. Apareciéndosele multitud de veces. Y no vemos a Dios, mandándole a ningún profeta, para que le revelara la doctrina del Evangelio. Sino que, el mismo Jesucristo se le apareció, a enseñarle el Evangelio de salvación. Y miren cómo son las cosas de Dios, que hizo que el mismo Pablo, él mismo decidiera ir a los 12 apóstoles. Para ver si había algo, que quizás ellos pudieran enseñarle a él. Y que quizás Jesús no le había enseñado. Pero el mismo Pablo dice, que cuando fue a los 12 apóstoles, ellos no tenían nada que enseñarle, porque Jesucristo, se lo había enseñado todo. Esto confirma, que Jesucristo antes de irse al cielo, dejó a la iglesia preparada, con la revelación de la doctrina de Jesucristo. Y ellos escribieron todo en las sagradas escrituras, en la palabra de Dios, para que no nos falte nada. Y para que hoy en día, tengamos en nuestras manos, la palabra de Dios. A la que le dicen la Biblia. Es por eso, que ningún profeta puede venir a nosotros con una nueva revelación, eso es antibíblico. Repito, esto quiere decir, que no se necesita a ningún profeta. Ni el día de hoy, ni mañana, ni nunca.
Porque Jesucristo dejó su doctrina en la palabra de Dios. Y Jesucristo ya profetizó todo lo que tiene que acontecer. Y lo que acontecerá en el futuro, hasta la venida de él mismo. Y un punto que hay que aclarar, es que Ágabo, un profeta que apareció registrado en el Nuevo Testamento, este Ágabo profetizó que a Pablo lo apresarían en Jerusalén. La profecía de Ágabo no tuvo nada que ver con una revelación de un nuevo evangelio. ¿O de asuntos doctrinales? Claro que no, su profecía fue que Dios le mostró que a Pablo lo apresaban en Jerusalén. Esto quiere decir que el caso de Ágabo y sus dos profecías nos enseñan claramente que lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, es la muestra de lo que pudiera ser alguien que profetiza en el nuevo pacto. Ya que un profeta y alguien que tiene el don profético no son la misma cosa, ya que los profetas eran hasta Juan el Bautista. Y después de él, ya no pueden venir más profetas. Porque los profetas eran personas elegidas por el mismo Dios, para que le sirvieran como profetas por toda su vida. Y los profetas, ya eran parte del plan y obra maestra de Dios. Los cuales iban a quedar registrados en las Sagradas Escrituras. Para que sean nuestro ejemplo, en conjunto con Jesucristo, los apóstoles, y Pablo también. Ya que, cuando murieron todos los apóstoles, ahí se cerró, y se selló, la palabra de Dios. O sea que la Biblia ya está sellada. Por lo cual, bíblicamente, ya no puede venir ningún profeta a traer algo nuevo, para añadirlo a las palabras de Dios. Repito, ya nadie puede venir con algo nuevo, en cuanto a la revelación de la doctrina, que está en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra de Dios, es lo único que nos queda, y a la única que debemos obedecer. Para que podamos salvar nuestras almas. Entonces, la pregunta es: ¿existen los profetas hoy en día? Por lo tanto, esta es mi respuesta. Que no. Claro que no. Porque la Biblia no se contradice. Aunque usted crea que sí. Porque por un lado, Jesucristo dice que los profetas eran hasta Juan el Bautista, o sea que Juan era el último de los profetas. Y por el otro lado, la Biblia dice que el mismo Jesucristo constituyó a profetas en el nuevo pacto. O sea, en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó aquí entonces? Bueno, la explicación es sencilla. Por un lado, la palabra de Dios dice que ya no pueden venir más profetas a cambiar lo que ya está establecido en su palabra. Porque nadie puede venir con un evangelio nuevo. Y por otro lado, Jesucristo dice claramente que él constituyó a profetas. Y Ágabo es un ejemplo de eso. Ágabo profetizó dos cosas. Ágabo profetizó que vendría una hambruna, y aconteció exactamente como él lo profetizó. Y luego profetizó que a Pablo lo agarrarían y lo amarrarían si Pablo iba a Jerusalén, y así mismo aconteció. Entonces, ¿profetizó Ágabo? Sí, claro que sí, pero las profecías de Ágabo no se trataron de que él trajo una nueva revelación, de una enseñanza o doctrina nueva, que cambiaría lo que ya está escrito en la palabra de Dios, sino que fue un mensaje de advertencia. Entonces, para que te quede bien claro, no existen los profetas, a manera de los profetas antiguos, del Viejo Testamento. Hoy en día, lo que hay es el don profético, que si tú se lo pides a Dios, Él te lo puede dar. ¿Y quieres saber qué podrías hacer tú con ese don? Entonces, yo te lo explico. Con ese don, una persona puede profetizar sobre un acontecimiento del futuro. Como por ejemplo, alguien con el don profético puede profetizar que viene un terremoto, un maremoto, un huracán, una hambruna, una sequía. También podría profetizarle a alguien que está cometiendo pecado a escondidas, que deje de hacer eso, porque algo le acontecerá si no lo deja, y se vuelve a Dios. También, alguien con el don profético puede hablarle a alguien que tiene 60 años de edad sobre algo que le aconteció cuando tenía 12 años de edad. Y que solo él lo sabía y nadie más, para que ese hombre reconozca que es el mismo Dios que le está hablando, para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Y también profetizar es predicar la palabra de Dios en lugares que no existe el Evangelio y que no conocen a Jesucristo. Estas son las cosas básicas que alguien con el don profético pudiera hacer.
Dios puede hacer eso con cualquier persona, hasta hoy en día, Dios puede revelarle algo así, a cualquier persona. Pero sus profecías, no influyen, ni cambian nada de lo que ya está escrito, en la palabra de Dios. Y de nada que tenga que ver, con la revelación de Dios, que ya fue dada a la Iglesia de Dios. En conclusión, no andes detrás de ningún profeta, no andes detrás de ningún evangelista. Porque eso es antibíblico. Si tú quieres aprender algo, estudia la palabra de Dios. Y pregúntale a tu pastor, si tú tienes alguna duda o pregunta, ese es el orden bíblico, porque para eso Dios constituyó a los pastores. Y también nos dejó la Biblia para que la estudiemos. Eso es todo por ahora. Yo soy Coltricalpius. Y por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita para que te lleguen todos los mensajes que estaremos subiendo. Para que sepas cómo hacer la voluntad de Dios, conforme a su voluntad que está en la palabra de Dios escrita. Y suscríbete y comenta para que YouTube recomiende estos vídeos a más personas. Y que Dios guarde a su iglesia. Adiós.